República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Militares harían ultimátum. El vicealmirante en retiro, Francisco Calixto Gianpietri, repudió al gobierno de la usurpadora Dina Boluarte y dejó en claro que las Fuerzas Armadas son utilizadas en nuestro país solo cuando un presidente lo dispone. Esto luego de que la dictadura asegurara que podía ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tenía comando sobre ellas. Es decir, que las Fuerzas Armadas salieron a las calles a disuadir y o combatir a todos los que protestaban en contra de Dina la asesina, solo luego de que ella lo ordenara. Así que no puede zafar su responsabilidad, ya que es la única responsable del uso de las Fuerzas Armadas. Además, le exigió a la dictadora que si no es la comandante o jefa suprema de las Fuerzas Armadas y no tiene poder sobre ellas, no se pavonee más con las insignias y el bastón de mando que le otorgaron. También le pidió que no esté presente en ninguna ceremonia de las Fuerzas Armadas porque supuestamente no las comanda y solo es un títere que da vergüenza. Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas porque usted no las comanda. Usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena. Cómo me duele el Perú. Despierta, Perú. Despierta. Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas porque usted no las comanda. Usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena. Cómo me duele el Perú. Despierta, Perú. Despierta. Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas.
Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena, cómo me duele el Perú. Despierta, Perú, despierta. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del vicealmirante en retiro? ¿Crees que Dina, la asesina, vuelva a decir que no comanda a las Fuerzas Armadas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.